Barra de Opinión presenta. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Entre Tres. Desde hace unas cuantas semanas hemos tenido el gusto de recibir en esta mesa aspirantes a la presidencia de la República. Todavía no los podemos anunciar como candidatos o precandidatos, pero sí gente que desde distintas trincheras han levantado la mano y han dicho: quiero buscar la candidatura de mi partido. Ya han estado aquí Santiago Krill, estuvo aquí Josefina Vázquez Mota, y hoy tenemos el gran gusto de recibir a Manlio Fabio Beltrones, que también ha levantado la mano para decir: yo quiero buscar la candidatura de mi partido. Gracias, Jesús. Muy buenas noches. Y gracias por el pronóstico, además, pero sí, yo he dicho que me interesa mucho participar en esta selección que deberá de haber dentro de mi partido para encontrar un candidato a la presidencia de la República, pero antes, y no es materia simple de discurso, me interesa mucho la discusión dentro de mi partido. ¿Para qué queremos nosotros ganar la presidencia de la República en el 2012? Y en ese proceso estamos. Pero el PRI tiene poco hábito de eso. Yo creo que podríamos reconocer que, digamos, hay culturas deliberativas en el país. Yo creo que el PAN tiene una cultura deliberativa pública. El PRI no tiene una cultura deliberativa y parece incluso que desde el PRI se ve como amenaza discutir adentro y como una especie de peligro de que pueda mostrar ciertas fracturas que mejor no exhibir, ¿no? Desde alguna parte del PRI, ¿verdad? No desde todo el PRI, porque yo creo que dentro del PRI habemos muchos que ya aprendimos de la derrota del 2000 y del 2006 y que nos gustaría mucho en el 2012 mínimamente construir una verdadera opción de un gobierno distinto al que se ha sustentado en la posición unipersonal del presidente de la República en turno. Y nos gustaría también que discutiéramos qué pensamos hacer si volvemos a recuperar la confianza de los mexicanos en una elección como la del 2012, porque de lo contrario volveríamos quizá a hacer gobiernos iguales, similares, y en el 2018 volveríamos a perder. Se trata de cambiar las cosas. Ahora, hay una lectura dentro de tu partido que mejor no le discutamos, porque lo que aprendimos del 2000 y del 2006 es que no haya divisiones, que no haya procesos electorales, que haya una cargada alrededor de un señor, en este caso el que va adelante, que es Enrique Peña Nieto, y eso nos ahorra los desgastes que sufrimos en los dos procesos electorales previos, y para algunos esa es la enseñanza. No ponerse a discutir para ver para qué quieren el poder. Es una enseñanza un poco renovada por la experiencia muy reciente del Estado de México, ¿no? Es decir, vamos a esperarnos que haya uno que va adelante y todos los demás lo aplauden y lo siguen. Pero el Estado de México fue distinto, ¿no? O sea, de alguna manera hubo varias caras que se estuvieron asomando. Pero nomás se asomaron. No, pero fueron abiertos. Y lo interesante es que al final del proceso estos rostros estuvieron junto al candidato vencedor. Es decir, tampoco simplifiquemos, hagamos una caricatura de que sigue siendo igual. De hecho, lo que le quería preguntar a Manlio es: hubo una declaración tuya esta semana que tiene que ver con la forma. Antes de irnos al fondo, que me parece que es lo que más espacio nos puede ocupar, hiciste una declaración dura. Dura contra Peña Nieto, diría yo, y dura contra los grupos que después de la elección se aproximaron de manera espontánea, aparentemente, a brindar su apoyo a este aspirante. Tú dijiste no a la cargada. Sí. ¿Qué nos puedes explicar de esto? A ver, primero, yo creo, Carlos, que tienes toda la razón. Hay quienes dentro del PRI todavía piensan en hacer un análisis que lo único que realmente nos puede ayudar a ganar la presidencia de la República es que no nos dividamos. Cuestión que estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque dentro del PRI pues tenemos
quizá no nada más una escuela, sino un profesionalismo que nos puede llevar a no dividirnos siempre y cuando sepamos a dónde vamos. Porque si no sabemos a dónde vamos, pues lo más probable es que nos dividan entonces las pasiones, las ilusiones y las obsesiones personales. Que eso es lo que a mí me gustaría que nos blindáramos. Pero sí existe esa corriente que dice no hagan olas, vamos muy bien. Como si eso fuera la solución al problema que tiene este país de la falta de crecimiento económico, de desempleo, de inseguridad, de la falta de competencia, que es lo que realmente debe de distinguir al partido. Y por el otro lado, aquí Federico, sí, yo hice una declaración al respecto de lo que puede estar sucediendo cuando hay quienes dentro del PRI tratan de reeditar viejas prácticas, como si la cargada o la ilusión de lo que pudiera ser el tapado en el partido fueran la solución en este problema. Yo identificaría en el éxito que se tuvieron en las elecciones, sobre todo me concentro en el Estado de México, sí, a un excelente trabajo del gobernador Enrique Peña Nieto. Yo lo he dicho y lo repito, es un gobernador exitoso y por ello popular. Pero esto no nos debe de confundir de que con esto es suficiente como para que nosotros ganemos las elecciones del 2012. También le tenemos que decir a muchos de los que no son simpatizantes o militantes del PRI que sabemos qué es lo que queremos. ¿Qué vamos a hacer si ganamos en el 2012? Y en esto Enrique coincide con la posición, la hemos platicado en distintas ocasiones. Quizá nos haría mucho bien alejarnos de aquellos que quieren simplificar el tema. ¿Se trata de simple popularidad o se trata realmente de poner sobre la mesa lo que nosotros deseamos que suceda después de las elecciones del 2012? Pero las elecciones son popularidad. Es una combinación, ¿no, Jesús? Pero finalmente las elecciones se ganan con popularidad. Y en ese sentido sí hay una ventaja que parece muy señalada del gobernador del Estado de México y que dirían muchos dentro del PRI, bueno, está esta idea de cuestionar esta candidatura puede ser en contra de nuestras digamos, posibilidades de ganar, de recuperar el poder. Pero no es cuestionar la candidatura, ¿no, Jesús? Yo quisiera ponerlo sobre la mesa, que lo único que buscamos, muchos de nosotros, es que no reeditemos esas prácticas. Si vamos tan bien, ¿por qué tenemos que simplificar este tema y no verdaderamente ponerle sobre la mesa un plus? Popularidad, pero al mismo tiempo rumbo. ¿Qué rumbo le queremos dar a este país? Yo no quisiera que esto se redujese a poder agarrar una matraca, tronarla y decir, viva el candidato, sino que es tal el momento de frustración que tenemos, muchos de los mexicanos, que no vemos crecimiento económico, empleo y que vemos la inseguridad, que necesitamos también poner sobre la mesa qué es lo que vamos a hacer con responsabilidad. Imagínate popularidad combinada con responsabilidad, seremos invencibles. Eso me parece muy razonable, pero eso tiene que aterrizarse en un procedimiento. Sí. Tiene que haber, digamos, después de una deliberación, tiene que haber un partido que toma una decisión. ¿Cómo se toma esa decisión? Esa es, me parece, la determinación clave para el PRI. Una decisión clave que me parece que sí es una decisión riesgosa en un partido que no tiene una cultura de deliberación pública, ni tiene una cultura de decisiones democráticas al interior que terminan con cohesión interna. Sí, pero yo sí creo que podemos trabajar. ¿Cómo aterriza esta propuesta? Que me parece un poco, digamos, en el aire. Sí, sumarnos simplemente a lo que pudiese ser lo aparentemente inevitable, que es que el PRI gane las elecciones del 2012, no sería suficiente para muchos de los que pensamos que no nada más debe haber un cambio de un partido político a otro, sino que debe haber un cambio en el régimen político después del 2012, considerando que lo que tenemos ahorita no funciona. Lo que no funciona en este momento no es el presidente en turno, que puede estar haciendo todo lo que sea posible dentro de su inteligencia, su cultura y su habilidad para alcanzar acuerdos. Lo que no funciona es un sistema que no nos acerca a los acuerdos,
que nos tiene todavía en aquella vieja tesis que los acuerdos están más cerca de la concertación, como se inventó aquella frase, o los acuerdos en lo oscurito, o algunas otras fraseologías que nos llevaban a hacer cuchupos o tranzas, que de la necesidad verdadera de acordar entre los partidos políticos. Esto es lo que es necesario que discutamos, porque de no ser así, seguiremos con una cultura de que el que gana gobierna y gana todo, y el que pierde se queda fuera y pierde todo. Eso es lo que nos hace alejarnos de los acuerdos. Yo creo que ese es un tema muy importante que a lo mejor podríamos desmenuzar mejor un poco más adelante, pero tratando de entender la tensión que noto en tu planteamiento, que por un lado parece que estás dando ya por un hecho que va a ser Enrique Peña Nieto y que de lo que se trata es saber para qué quiere la presidencia, pero al mismo tiempo tú quieres ser uno de los candidatos a ser considerado. Es decir, cuando hablas de que no basta la popularidad, no estás hablando porque no le basta a Peña Nieto, sino no basta para quien quiera ser el candidato y tú te estás proponiendo como el candidato. Tú piensas distinguirte de Enrique Peña Nieto a través de tu capacidad de construir un programa y un proyecto aterrizado con condiciones concretas en las reformas más difíciles. ¿Estoy en lo correcto en identificar esto? Sí, cómo no, Carlos. A mí me gustaría mucho participar en una elección presidencial. Eso es innegable y lo he manifestado en distintas ocasiones. Pero antes, insisto, me interesa empujar esa discusión dentro del PRI, esto a lo que no estamos acostumbrados y que, por cierto, es una propuesta que viene, no es novedosa, la traemos desde 1970. Don Jesús Reyes Heroles la tenía y obviamente fue saludada con un destape y una cargada. Eso fue lo que sucedió. Pero es muy revelador hasta acercarnos senador, a perder las elecciones en el 2000 y volverlas a perder en el 2006 por falta de propuesta. Pero eso es muy revelador, digamos, esta idea de Reyes Heroles, de primero un programa, después la persona, finalmente queda derrotada por una maquinaria política en donde se impone un candidato y después a ver cómo se inventa un programa político. Yo lo que quisiera preguntarle es si el PRI tolera la definición política. Si puede ese bicho tan extraño que es el PRI, que ha vivido de la indefinición, de la capacidad de capturar todos los intereses, las ideas más diversas, si puede arriesgar la apuesta de definirse. Yo creo que no. Bueno, yo tengo un poco más de experiencia dentro de la política partidaria priista y yo creo que sí. Yo creo que hay que intentarlo porque hay muchos a quienes les suena extremadamente lógico que hagamos un proceso de esa naturaleza y que nos apartemos de manera definitiva de lo que puede ser lo tradicional. Encontrar un candidato que posiblemente pueda ser el que nos acerque a unas elecciones exitosas, aunque después no tengamos forma de garantizar un buen gobierno. Pero yo estoy más que convencido de que, porque lo he platicado dentro de mi partido, de que lo vamos a hacer y que esto va a beneficiar mucho al PRI y a los candidatos exitosos. Ahora, antes de entrarle al fondo de los planteamientos que has hecho incluso en el periódico y en múltiples entrevistas, a mí me gustaría detenerme un poco todavía en la forma. ¿Hay algo rescatable de lo que se hizo en el 2006? Aquel experimento en donde se hizo una encuesta interna a los periodistas, una encuesta abierta a la opinión pública. ¿O cómo te imaginas esta designación que no pase por la cargada? Bueno, me la imagino y mucho, sobre todo si ponemos, después de ponernos de acuerdo, después de encontrar un acuerdo en el rumbo que el PRI le tendría que dar al país en el caso de obtener nuevamente la confianza de los mexicanos, en un proceso interno que encuentre también la participación de los consejeros políticos estatales y nacionales en conjunto, en voto libre, directo y secreto. Regresando al tema que mencionaba Jesús, de un partido que difícilmente quiere correr riesgos respecto a qué quiere hacer, lo vimos muy claramente previo a la elección del Estado de México. Una elección que ahora sabemos que se ganó con 30 puntos, pero la encuesta decía que iba a ser 20, 25, muy cómoda. Y el PRI tuvo que meter en la congeladora reformas que no tienen nada que ver con lo local. El caso más extremo es una reforma laboral propuesta por la fracción de los priistas en la Cámara de Diputados que decidieron retirarla para no contaminar la elección. ¿Por qué contaminaría una reforma laboral
en materia federal, que además no tocaba a los sindicatos. ¿Cómo contamina una elección local? No estamos como atrapados en que cada vez que hay un proceso, el que sea, no se puede tomar ninguna decisión porque al interior del PRI hay algunos que no están muy cómodos y mejor no decidamos y adelante. Tú sabes, Carlos, que yo no estoy de acuerdo con esa estrategia. No estoy de acuerdo que dentro del Senado y de manera unánime la fracción parlamentaria del PRI votó todas estas reformas que se fueron en calidad de minuta a la Cámara de Diputados. Creo que ahí de manera legítima se hicieron una serie de adecuaciones logísticas electorales que indicaron que quizá esto debería ser uno de los procedimientos para alcanzar un triunfo electoral, no lo puedo negar. Pero también te quiero decir que en buena parte traíamos en el Estado de México, debido al buen trabajo del gobernador, a la buena selección del candidato que hizo el PRI, una ventaja que nos hubiese dado la garantía de que, no obstante que pasen todas estas reformas, no pasaba nada en los resultados electorales. Sobre todo considerando la equivocación que tuvieron los partidos que estaban en competencia, me refiero sobre todo al PRD y al Partido Acción Nacional, que reeditaron candidatos de hace 18 años y un PRI que le respondió con un candidato novedoso y un candidato también con resultados, un hombre inteligente y capaz de demostrar que sabía cómo gobernar uno de los principales municipios del Estado de México, que era Ecatepec. Pero adicionalmente de que rompieron una lógica los otros dos partidos políticos de ir en alianza electoral como la que les había dado algún triunfo electoral en otros espacios. Teníamos nosotros suficiente libertad de movimiento como para haber llevado a cabo las reformas en ese tiempo sin afectar los resultados electorales que teníamos. De acuerdo, pero hay corrientes dentro de mi partido. Nosotros no somos tan monolíticos como algunos pensarían, pero tampoco somos suicidas. Nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a poner de acuerdo en que el país necesita un nuevo rumbo, un rumbo que reconstruya en buena parte las posibilidades del crecimiento económico, el empleo y la seguridad, y también en quién es el que a la cabeza podía garantizarnos un mejor triunfo electoral. Esto Regresamos con esto. De seguridad va a suceder. Regresamos con esto. Estamos discutiendo con Mario Fabio Beltrones propuestas, razones por las cuales quiere ser candidato a la presidencia. En un momento más de regreso aquí en ET3. ¿Puedo jugar? Estas canas, me veo viejo. Just for Men Gel cubre justo las canas más difíciles de colorear. Solo cepilla y en 5 minutos desaparecen. Se ve tan natural. ¿Quieres jugar? Justo al blanco. Just for Men Gel le da justo a las canas. La delincuencia organizada en México quiere que las personas buenas, que somos la mayoría, nos quedemos callados. Que nos escondamos. Por eso, si ves que alguien actúa fuera de la ley, denúncialo. la única cara que verán los criminales Será la de la justicia. tu denuncia es anónima. El resultado nos beneficia a todos. Secretaría de Marina Armada de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Crisis en el IFE. Esta semana en Vértigo. En medio de impugnaciones, denuncias y conflictos internos entre los consejeros, el IFE pierde credibilidad y pone en riesgo la vida democrática del país. Compra Vértigo hoy mismo. Disponible en iPad. El sol y el calor hacen que la piel se oscurezca o se manche, pues produce más melanina, como esta manzana. Dermoprada aclarador dérmico con cera alba rompe las cadenas de melanina y aclara. Mire, haga esta prueba en casa. Desvanezca manchas y aclare la piel desde los primeros 7 días. Dermoprada aclarador dérmico. Autoridad farmacéutica en piel. ¡Taxi! Las futuras estrellas harán todo para llegar al escenario de la Academia. Gran Casting. Espéralo en tu ciudad. En las primeras horas del día, Ana Dinucur,
Jorge Zarza. A despertarse. Información útil. ¿Y a dónde le mando la moto? Hechos que determinan tu día. Los astros de aquí y ahora. Hechos AM. Los hechos aquí y ahora. Muy buenos días, esto es Hechos AM. Lunes a viernes 5:50 de la mañana. Azteca 13. Es poco común que los políticos definan ciertas posiciones públicamente. Hace algunos meses apareció un artículo firmado por Mario Fabio Beltrones diciendo, ¿para qué queremos el poder? Me imagino que eso va a haber generado algunas rispideces dentro de tu partido, pero hacías cuestionamientos muy concretos. De hecho, de alguna manera también te respondías, decías, ¿para qué queremos el poder? ¿Podrías reproducir esas tesis? O sea, sí, más que cuestionamientos dentro del PRI, Federico, lo que trajo fue algunas incomodidades de aquellos que desde adentro del PRI piensan que es suficiente el que no sea un gobierno de resultados, que entonces obligue a buena parte de los ciudadanos a pensar en un gobierno distinto por otro partido político, aunque no sepa qué propone. Yo estoy más que convencido, Federico, que si nosotros a esto que es la insatisfacción por parte de los mexicanos sobre los resultados obtenidos en los últimos años con gobiernos distintos al PRI, le ponemos un plus, que es una ruta, un rumbo de México bien definido y que podamos sostener para poder invitar no nada más a los priistas, sino a la sociedad en su conjunto a que se sume, a que puede ser un programa... ¿Cuál es ese rumbo? Aterricemos tema por tema. ¿Cuáles serían ese...? El primero es, lo que hoy tenemos como sistema político, como régimen político, ya no nos resuelve los problemas de los acuerdos, o sea, el problema al que nos ha llevado el desacuerdo entre los partidos políticos. Tenemos que generar un sistema que nos acerque a los acuerdos, que premie los acuerdos, no que los castigue. Yo, lamentablemente, dentro de mis propuestas adicionales de lo que pudieran ser las cartas ciudadanas, aquellas que promueven más poder para los ciudadanos que para los partidos políticos y los políticos, llevaba también lo que debe de ser gobiernos de coalición en el futuro, que nos obliguen a los partidos políticos a alcanzar esas mayorías. ¿Y cuáles son los mecanismos para alcanzar esas mayorías cuando no las hay? Imaginemos la actual distribución de poder. ¿Cuáles serían esas nuevas reglas que hubieran permitido esos acuerdos? Bueno, hay quienes proponen que estas mayorías se alcanzan a través de una segunda vuelta electoral, con la cual yo no coincido. Eso es sobre representar a... Hay otras más que dicen que con una cláusula de gobernabilidad, con las cuales se puede alcanzar rápidamente. Que eso, para ponerle nombre y apellido, es lo que propondría el gobernador del Estado de México. No sé, y yo creo que es un gobierno de coalición el que nos obliga en su momento, puesto en la Constitución, que es obligatorio el que quien gane las elecciones busque ese apoyo en el Congreso que le permita gobernar a futuro. Pongo el ejemplo. Si no hay quien gane, como sucedió en el 2006 con más del 37%, pues necesariamente tenga que buscar un aliado, no para ganar las elecciones, sino para gobernar el país. Porque buscar alianzas electorales se ha vuelto tradicional, pero después no saben cómo gobernar. En cambio, los gobiernos de coalición te llevarían a eso. ¿Por debajo de 50? O sea, claro. Si no tienes 50, tú tendrías una mecánica en la Constitución. Puedes volar. La mecánica. A ver, puedes volar a la tradicional y opcionalmente irte al gobierno de coalición. Es como si te ponen un 757 año 2012 y te suben al avión y tú dices, bueno, es que como yo volé en la Segunda Guerra Mundial, yo sé cómo llevar este avión. Y te pueden decir, pero usted trae por ahí unas computadoras y también unos radares que podría utilizar. Y dice, no, a mí me sale mejor naturalito. Y dice, bueno, usted lo puede volar naturalito, pero trae 500 gentes de pasajeros, ¿eh? También lo puede volar por instrumentos, que es lo más lógico y lo más moderno, y hacer un acuerdo con los otros partidos políticos para definir las 5, las 6 políticas que deban de comprometerse entre unos y otros por los próximos 3 años. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Yo creo que sí se van a poner de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, el PRI tiene una responsabilidad importante en esta falta de acuerdos en la última década.
Los gobiernos panistas han tenido, digamos, distintas iniciativas, incluso ha trascendido que el presidente Calderón se acercó con intenciones de invitar a gentes de su partido para integrarse a su gobierno, y es el PRI el que dice: nosotros no queremos meternos a esa sala de pilotos, queremos que la responsabilidad del gobierno sea en exclusiva del presidente Felipe Calderón, y en ese sentido me parece que también hay una carga de responsabilidad del PRI que en mucho ha apostado al fracaso de los gobiernos adversarios. Jesús, porque es importante el ponerlo dentro de su contexto. Yo lo viví, ese tema, cuando el presidente electo, Felipe Calderón, reconociendo en el 2006 que no le era suficiente el 37% para gobernar, nos invitó a platicar a Mariano Palacios Alcocer, que era el presidente del partido, a Emilio Gamboa Patrón, que era el coordinador de la bancada en Cámara de Diputados, y a mí, coordinador de la bancada en Cámara de Senadores, e hizo un planteamiento de esa naturaleza. La respuesta de Mariano Palacios fue, además de lógica, inteligente, muy correcta. Y le dijo: presidente, si se cambia la Constitución y se habla que pueden haber gobiernos de coalición, con mucho gusto platicamos con usted de cómo conformar un gobierno. Pero mientras sea voluntarista, Jesús. Pero no lo prohíbe a ver, pero mientras sea voluntarismo. Es una excusa jurídica en donde, digamos, la voluntad y la capacidad política puede estar por encima de una constitución que no necesita establecer están permitidas las coaliciones. Evidentemente que puede el presidente de la República pactar con un partido distinto al suyo una serie de carteras y firmar con un partido distinto como lo al suyo hizo un con acuerdo. el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y no creo que sea lo más conveniente. Lo más importante es que esto sea legal y que con ello podamos transitar. El voluntarismo no nos ha asegurado que tenga una continuidad y que tenga una lógica. Vamos, lo podremos decir, en la época del presidente Ernesto Zedillo, supuestamente pactó con el Partido Acción Nacional la Procuraduría General de la República, que le duró, me parece que hasta que la PACA quiso. Yo creo que fue un mal experimento un de experimento realmente fallido. Pero lo puedes poner en la... Y el que se quema con leche hasta el coco que le sopla. En este caso, ¿por qué no vamos a normalizar una posibilidad de gobiernos de coalición puestos en la Constitución? Traemos una cultura de muchos años que nos hace desconfiar del voluntarismo. Pero sabemos, senador, que dura hasta que el presidente quiere. Pero, senador, si está en la Constitución y la PACA se aparece, también se rompe la coalición. Hemos visto en muchos otros países. Pero tú acercas más fácil a los partidos políticos y sus resistencias naturales que vienen cobijadas de una experiencia histórica, a que acuerden antes de que vean sus diferencias premiadas, ¿no? A ver, gana el PRI la presidencia de la República con 40% de la votación. Y esta reforma ha cruzado y ya tenemos la posibilidad constitucional de ir a una coalición. ¿Cómo se vería el panorama? ¿Acude a qué? ¿A la segunda fuerza o la tercera fuerza? ¿Cuál es la mecánica? Selecciona cuál es la mecánica, porque se lo estamos diciendo a un auditorio que es básicamente presidencialista, que no ha visto ese sistema, ha visto estas alianzas obscuras entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde le dan la Secretaría de Educación Básica, el ISSSTE, y después aparece que se pelean y que se pidieron dineros mutuamente, etcétera. Pero ¿cómo sería esta mecánica de funcionamiento? ¿Se pacta públicamente con un partido político y se entregan carteras? Puede acudir a la segunda, a la tercera fuerza o a algún partido que pueda ser bisagra para poder construir una mayoría que le permita gobernar. Y voy a poner un ejemplo, Federico. Desde hace cerca de 2 años, en Cámara de Diputados dijeron que ya el PRI con el Verde constituían una mayoría que no necesitaban al PRD, al PAN y a los demás partidos políticos. Y esto no ha funcionado porque al final de la jornada, pues no se tenía una idea de qué era lo que iban a construir realmente con esa alianza en Cámara de Diputados, que por cierto, no incluía Cámara de Senadores, porque el PRI y el Verde en Cámara de Senadores no hacemos la mayoría. Había una estrategia fallida al anunciar, ahora sí somos mayoría en Cámara de Diputados. Lo dijo la presidenta del PRI. Pues, pero fue una estrategia fallida.
yo quiero ser autocrítico porque si no, seguimos ocultando lo que es la verdad. Y en este caso, puedes acudir a la segunda o a la tercera fuerza. Puse 40% nada más para explicar, porque no hay un partido político que tenga 10% de los chiquitos, entonces tendría que ser la segunda o la tercera para pasar el 50%. Veríamos el fenómeno a ver qué es lo que resuelve en el 2012, entonces tendrías que buscar a la segunda o la tercera o aquella con la que más te parecieses a que puedes construir políticas públicas que se identifiquen unos y otros, que creo que es posible que se lleve a cabo. Estas reformas para afectar el proceso electoral ya no se pudieron, los tiempos ya nos ganaron. Se puede pensar en constituir un mecanismo distinto hacia el futuro gobierno, pero después de los resultados que tuvo el PRI en el Estado de México, no tendría por qué pensar en gobiernos de coalición, tendría que estar pensando en usar la ya existente cláusula de mayoría, hay una a partir de un umbral del 42%, que hoy el PRI está en condiciones de llevársela. ¿Para qué querría estar pensando en esto? Es posible, ¿verdad? Y con esto quizás resuelves momentáneamente lo que te está diciendo la lógica electoral en el caso de que el comportamiento sea similar en los próximos 12 meses. Que no sabemos qué es lo que va a suceder, pero a mí me gustaría más apostarle a lo que puede ser la certeza de cómo garantizar un gobierno, no nada más en el 2012, sino posteriormente. Ir a esa verdadera transición en la que no hemos más que hecho discursos alrededor de la misma. Y por eso yo sí creo que el PRI, con la confianza que puede estar rescatando de un electorado, debería de intentar poner sobre la mesa reformas de fondo que le permitan mejor gobernabilidad en el futuro. Pero el PRI no es un centro de reflexión, el PRI no es un instituto académico, es una cazuela de intereses. Y antes que tener, o al mismo tiempo, no sé, pero junto con la idea de tener una propuesta de futuro, es un espacio muy denso de intereses políticos. Y esos no parecen ser intereses con talante reformista. Es decir, ahí lo que hay dentro de ese partido es un amasijo enormemente complejo que está entreverado con un proyecto contrario al reformismo. En ese sentido, parece muy poco persuasivo que el PRI pueda plantearse como un partido que mira hacia el futuro con la idea de reformas, cuando lo que tiene adentro pues es una de las confederaciones de vetos políticos más poderosos del país. Pero no te quedes detenido en el PRI. Bueno, cuando volteas a ver otros partidos políticos... Estamos hablando con usted, después Pero cuando ves otros partidos políticos te vas encontrando igual o superiores dificultades, sobre todo con algunos de los participantes que creen. La matriz de los vetos que padecemos es herencia del PRI. Sobre todo con algunos de los personajes que creen que esto se resuelve cuando ese se siente en la silla, como si fuera de mágico o elemental de habilidad. Y este no es un juego de habilidades, este es un asunto de sistema, de instituciones. Pero de grupos de interés también. Y esos grupos de interés están fundamentalmente representados en el PRI. Digamos, la reforma laboral que este país necesita, donde están las mayores resistencias son en el PRI, porque son donde están los principales sindicatos y la maestra también. Carlos, van a salir esas reformas. Como también yo voy a empujar, y muchos priistas están empujando, las reformas a los órganos reguladores, que por cierto parece que son pocas, pero no. Darle independencia a los órganos reguladores te hace en tres de los elementos más importantes para el crecimiento económico posible que podamos verdaderamente superar esta mediocridad en el crecimiento económico. El tema de la competencia económica puesta en un órgano independiente del Estado mexicano y no del gobierno en turno. El tema de las telecomunicaciones puestas en un órgano independiente y no en un órgano simulador de la regulación. Y el tema de la energía. Bueno, no, pues ya si le estamos... Usted anunció al libro reciente de Carlos Elizondo. Es que él desde hace tiempo viene empujando esas reformas y creo que en algún momento llegamos a discutirlas e incluso a disentir al respecto, pero posteriormente a construir en el acercamiento de las ideas la necesidad de esos órganos reguladores. Regresemos al tema del PRI. ¿Qué es el PRI? Porque yo creo que podemos tener una idea
digamos, con todo lo simplificada que pueda ser, ¿de qué es el PAN? Y podemos saber cuál es la posición del PAN en materias tan elementales, pero tan clarificadoras de la ideología como el aborto. Y sabemos lo que en general los perredistas piensan de ese asunto. ¿Podemos hacer esa pregunta y encontrar una respuesta en relación con el PRI? A lo mejor lo podemos poner en extrema lógica. El PRI es un partido político que gobernó por más de 70 años, que perdió la presidencia de la República, que está en posibilidades de volver a ganar y que muchos de nosotros pensamos que se puede instalar como verdadero partido político que gane y pierde en el futuro, siempre y cuando ponga sobre la mesa qué piensa de cómo hacer las cosas de manera distinta. ¿Qué piensa el PRI en materia del aborto? Yo creo que se han fijado distintas posiciones dentro del PRI, pero habría que ponerlo también sobre la mesa en hacia dónde tenemos que dirigir este país. ¿Cuál va a ser la política pública de salud en ese aspecto? ¿Qué política pública vamos a tener en el tema del combate a las drogas? Tienen ciertas banderas, ciertos emblemas que son brújulas, que nos permiten ubicar a los partidos. Por ejemplo, ese. En todo el mundo hay un eje de definición. El partido tal está a favor de la legalización, la despenalización del aborto. Y creo que es algo que en una sociedad moderna debemos pedirle a nuestros partidos políticos. Cuando vamos hacia el PRI, lo que encontramos es la nata de la indefinición. No, en esta parte nosotros teníamos perfectamente definida nuestra posición. Era a despenalizar han votado el aborto para hacerlo en algunos punible. de los eventos en los cuales se comprometía no nada más la ética, la fama o la salud de la mujer. Y lo teníamos muy definido. Posteriormente, en los radicalismos, de decir despenalización total, ahí es donde empiezan las divisiones. Pero en fin, el PRI es un partido no monolítico, en donde estamos discutiendo, quienes más interesados estamos en que fije una posición, lo que debe de ser el futuro en el caso de que nosotros ganemos la presidencia de la República. Hay algunos otros, no sé si muchos, pocos, suficientes, que no les interesa esa discusión, les interesa más lo que un partido político que gobernó por muchos años desea tener en el 2012, un nuevo triunfo electoral. Pero muchos pensamos que no es suficiente. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos muy pronto. Si tu comida favorita te está lastimando, defiéndete con Genoprazol, que alivia los síntomas de la gastritis desde la primera toma, ya que actúa rápidamente disminuyendo el dolor y neutralizando el ácido en el estómago. Come lo que te gusta sin que te haga daño. Genoprazol para que sea tu decisión. No corras riesgos. Por eso me cuido. Y cuido a mi pareja. Un embarazo antes de los 20 años tiene mayores riesgos para tu salud. Un embarazo no planeado puede cambiar tu vida. Yo siempre uso condón. Pero hay otras opciones para no embarazarte. Yo decido. ¿Sin protección? No. Piénsale. Infórmate. Cuídate. Llama al 01800-624-6464 o acude al centro de salud más cercano. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. La mariposa esparce el polen con sus alas. Oye, abuelito, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser campeón de ping-pong. Quiero ser el mejor jugador de boliche. Y quiero ser el mejor bailarín. Oye, abuelito, ¿y crees que vayas a poder? La poderosa fórmula de X-Ray te ayuda a recuperar la movilidad de tus articulaciones para que logres todas esas metas que aún quieres conquistar. Con X-Ray, yo puedo solo. La Castañeda. La locura en los tiempos de la Revolución Mexicana. Círculo Editorial Azteca presenta La Castañeda. Sufrimiento y angustia que se acumuló tras las paredes de este manicomio. La Castañeda, un libro de Cristina Rivera Garza. Esternocleidomastoideo. Propiedad de Bengué. Trapecio. Propiedad de Bengué. Dorsal. Lumbar. Propiedad de Bengué. Ultra Bengué es el único medicamento que está hecho a base de anestesia tópica y desinflamatorio. Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama. Por eso Ultra Bengué es el dueño de mi espalda. Yo usaba cremas para aliviar el dolor de las hemorroides. Y si descansas, te quitan el dolor. Pero cuando pasa su efecto,
el dolor regresa. Te vuelves a poner, pero después vuelve a regresar. Mi doctor me dijo que está bien aliviar el dolor, pero que es mejor atacar las hemorroides. Por suerte estaba en una etapa temprana y tomé Nixon. Me alivió todos los síntomas. Lo sientes desde la primera toma. Está bien que te quites el dolor, pero créeme, es mejor atacar el problema. Con Nixon me siento en las nubes. Estamos de regreso con el senador Beltrones discutiendo, bueno, ¿qué quiere el PRI? ¿Para qué quiere el PRI el poder? Energía. ¿Petrobras o no Petrobras? Es un modelo sencillo. La izquierda en Brasil cree que hay que abrir, competir. Tú, tu partido, ¿dónde están? Sí, yo creo que gana la posición de un Pemex distinto al que conocimos y que está intentando romper viejos tabúes, que por cierto lo hicimos con la última reforma, que a muchos les parece insuficiente, en materia petrolera, pero que en realidad liberó a Pemex de viejas prácticas, sobre todo de dependencia del gobierno federal en materia de compras, de adquisiciones, de libertad en algunas otras áreas que no se le permitían a Pemex funcionar como una empresa pública moderna. El ejemplo de Petrobras, competencia en exploración y producción, ¿sí o no? Bueno, hoy tenemos también, mediante esta reforma energética, la posibilidad de contar con contratos incentivados que a lo mejor no se han puesto en marcha lo suficiente como para demostrar si funciona o no funciona. Pero la pregunta es como muy concreta. ¿Competencia, sí o no? Claro que competencia, pero no nada más competencia, Carlos, transparencia. Ah, por supuesto. Ojo, porque si no hay transparencia... es la competencia la que te lleva a la transparencia. No, y es la transparencia la que te lleva a competir con las mejores, porque en el caso de que nosotros sigamos con la falta de transparencia en Pemex, ¿cómo proponer que Pemex en algún momento pudiese incluso cotizar alguna parte de es que para cotizar tienes que verte transparente. Pues transparente, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que buscar? Pero eso es lo que te moviliza. Si tú dices, voy a hacer esto y voy a cotizar en bolsa, ya sabemos cuáles son las reglas para cotizar. Sí, y entonces la modernización viene natural al hacerlo transparente. A ver, pero, o sea, una cosa es la posición del PRI y otra cosa es tu posición. ¿Tú crees que la reforma fue suficiente? No. ¿O tú impulsarías...? Pero fue tan importante, Federico, que nos puso en posibilidad de discutir una reforma todavía más adelante. Rompió tabúes, viejos tabúes entre unos y otros, nos hizo coincidir hasta con el PRD y su posición fundamentalista de algunos de sus héroes ahí carismáticos que se encuentran todavía en competencia, y tratar de acercarnos a lo óptimo de Pemex. Creo que no hemos terminado esa modernización, y esa modernización pasa también por la aceptación del gobierno en turno de que debe de dejar en libertad a Pemex para poder actuar de mejor manera. Pero para que Pemex pueda salir de Hacienda, necesitamos una reforma fiscal y hacendaria. Es lo que dice, ya que tocas el asunto hacendario, tú hiciste una propuesta hace algunos meses muy concreta de reforma hacendaria. Y no prosperó porque decían que no salían los números, que no era suficiente lo que proponías para eliminar el IETU y poder avanzar. ¿Qué dirías después de esa experiencia? De que esa discusión apenas estamos a punto de darla cuando presenten el paquete económico la Secretaría de Hacienda, que lo sostendrá simplemente en su dicho de que debe de mantener el IETU, aunque a todos nos tengan inconformes al respecto, y que ha significado mayor recaudación, cuestión que no pondría en duda, pero no la mejor forma de recaudación, y que puedo demostrarles con números sobre la mesa, y estaremos listos en el Senado de la República, de que la propuesta de reforma hacendaria que nosotros ponemos sobre la mesa no nada más simplifica, moderniza, busca acabar con la economía informal, sino que también recauda más. Entonces ya sería, regresando a la discusión del IETU, no quitar el IETU, sino hacer una reforma fiscal que genere hay que hacer un solo impuesto, un ISR, hombre. Hay que simplificar. Sin exenciones. Sí, claro. Bueno, acabar con los privilegios, que ese es uno de los puntos más importantes. Bueno, es que la reforma que yo pongo sobre la mesa busca acabar con los privilegios y también normalizar la economía informal. Se tocaba ahí un punto importante que en tu partido parece que genera urticaria, que es generalizar el IVA, es decir, tratar de ir a la generalización del IVA. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso combatía la economía informal. ¿Tú crees que tiene alguna viabilidad en los próximos meses esta discusión? Bueno, el planteamiento está firmado por todos los senadores del PRI, unánimemente lo firmaron. Con esto, al enviarlo nosotros a Cámara de Diputados, les decíamos, en el caso de que ustedes nos regresen votado favorablemente este planteamiento, nosotros estamos listos para votarlo. Por cierto,
En este tema de la generalización de los impuestos, creo que ya hay muy pocos que se resisten. Lo que pasa es que estamos buscando cómo acompañarlo en momentos en los que hay tanta desigualdad y pobreza, con algunos elementos también que le permitan a estos librarse del mismo impuesto al valor agregado. Ahora, una canasta básica. Bueno, eso estaba en la propuesta tuya y estuvo en propuestas previas que no fueron aceptadas. Bastante básica, ¿eh? Porque en cuanto la abres ya no el sirve tema para de nada. medicinas no se necesita hacer tanto, ¿eh? La verdad es que el 80% del mercado, si funcionase bien el sistema de salud como lo tenemos, está cubierto. Y en alimentos son unas cuantas para Así que es. realmente llegue a donde quieres llegar. A ver, otra pregunta muy concreta, porque estás realmente respondiendo por ti, tu partido creo que anda por otro lado. Pero para Bueno, que no se inició así la plática con Jesús de por qué Pero a ver, pero en un tema. está queriendo usted ¿Libertad participar? sindical o no? ¿Perdón? Libertad sindical. Hoy en México tú para ser maestro tienes que estar en el sindicato, te tienen que descontar las cuotas y no sabes nunca dónde va a ir ese dinero. Hay reformas que lo pueden solucionar, que es los miembros del sistema educativo pueden o no estar en el sindicato, que no sea obligatorio y que la cuota tampoco sea obligatoria. ¿Cómo te Yo planteas voy frente a más ese bien tema? por la transparencia en los sindicatos. Que siga siendo obligatorio. Y estoy convencido de que desde hace mucho tiempo está estudiado el elemento de tipo gremial de muchos de ellos para defender sus derechos. Pero es importante que la transparencia venga también en la vida sindical. Bueno, pero el tema concreto de la libertad sindical, el hecho de que una persona pueda en ese caso dar clases sin la pertenencia a un sindicato, que creo que es una ecuación muy distinta, el de la libertad sindical y de la transparencia sindical. Me parece muy positivo que defienda la transparencia sindical. Yo pero sí no tanto defiendo libertad. la vida sindical. Lo pongo sobre la mesa ¿Pero qué al quiere decir respecto eso? de que tengan no nada más el derecho, sino en buena parte la obligación de agremiarse Que sea obligatorio, a un que no haya sindicato libertad. que defienda en buena parte lo que son sus derechos gremiales, porque de lo contrario, pues entonces estaríamos abriendo una puerta también a algunos otros propósitos muy distintos a lo que pudiera ser la educación. Pero en fin, yo estoy por por la transparencia. Y en este tema de la libertad sindical la concentraría en el derecho que tienen todos ellos a agremiarse en un sindicato. Ahora, mencionaba usted, y estoy de acuerdo, que hay que generar instituciones fuertes, autónomas, pero con dientes. Y uno de los temas que más dificulta en México regular es el amparo. Hubo una reforma en materia fiscal que quedó atorada en el Senado, un poco también porque a usted no le gustaba, y tenía la enorme virtud que iba a desaparecer uno de estos graves mecanismos que abusan muchos de usar el régimen judicial para litigar la constitucionalidad de los impuestos. Ahí está atorada y le va a costar mucho dinero al gobierno por una serie de fallos recientes de la Suprema Corte. ¿Dónde estamos en esa materia? ¿Dónde está usted, senador, en esta materia? Muy avanzados, sobre todo porque hemos hecho una reforma constitucional y falta entrar a la reforma legal en materia de amparo. Un amparo modernizado como nunca. Esta es una figura que a nosotros nos había hecho famosos en el mundo, pero que ya sufría enormes rezagos. La reforma constitucional en materia de amparo verdaderamente es un hito en la historia de México, que por cierto se suma a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que se suma a la reforma constitucional en materia de acciones colectivas, y que juntos con todos ellos hacen un paquete de derechos que nunca se habían alcanzado en México. En materia de ley secundaria entraremos entonces a estos aspectos para que se generalicen entonces los efectos de lo que pueda hacer el amparo en materia fiscal. Entonces le entrarán a materia fiscal. Así, claro. Seguramente la conversación está siendo muy desordenada, pero se nos está terminando ya el tiempo y no podemos dejar de hablar del tema más dramático del momento, que es el tema de la inseguridad. ¿Qué continuidad y qué distanciamiento podría haber en su planteamiento para enfrentar el tema de la inseguridad en el país? ¿Qué es rescatable de esta estrategia del presidente Calderón y qué hay que cambiar? Lo rescatable es la voluntad de ir hasta el final y sus últimas consecuencias en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Esto creo que ningún partido político se atrevería a dar no nada más un paso atrás, sino lateral. Todo debe ser hacia adelante.
pero de manera más ordenada, quizá muchos estamos pensando. Esto debe de referirse más que al voluntarismo del presidente en turno, a políticas públicas que sean permanentes en el tiempo, que el esfuerzo de estos años no se pierda porque llegue alguien con una idea distinta pero muy personal. ¿Qué queremos? ¿Políticas públicas, políticas del Estado o políticas personales de cada uno de los presidentes en turno? Yo creo que queremos políticas públicas. ¿Y cuáles serán en este caso las reformas para hacer esto permanente? Yo estoy más que convencido que los primeros espacios que tenemos que rescatar en una lucha en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico son los espacios físicos que hemos perdido en buena parte de la República Mexicana, como también el monopolio que parece hemos perdido de la fuerza pública y el monopolio del cobro de los impuestos. Es impresionante que hoy en cualquier lugar te cobren derechos de piso o impuestos por gentes que no son parte del Estado. El reto principalísimo al Estado es que ya parecen querer instalar otros estados o otro estado u otros estados dentro del Estado mismo. Una política pública de salud. A ver, pero ¿cuál ¿Qué sería? es lo que tenemos que hacer para que esto permanezca? Otra vez regresamos a algo, Carlos? Gobiernos de coalición que fijen políticas Pero públicas. ¿cuáles serían esas no políticas? personales. Porque estás diciendo y comparto los objetivos de las políticas, pero ¿cuáles serían los instrumentos para alcanzar esos objetivos? Yo estoy más que convencido y lo hemos discutido en los lugares en donde se nos ha querido escuchar, incluido el presidente de la República, que no es suficiente, aunque sí necesario, tener una policía mucho más capacitada para poder enfrentar estos temas de seguridad pública, sino una fiscalía sumamente fuerte que permita que todas las acciones de carácter policíaco e investigación terminen por combatir algo que nos hace mucho daño, la impunidad. En este país, si algo nos hace daño, es la impunidad y la falta de transparencia. Ahora, una pregunta muy concreta sobre la Ley de Seguridad Nacional que de alguna manera fue gestada en el Senado de la República, salió del Senado de la República y ha sido detenido en la Cámara de Diputados. Y lo que dicen algunos diputados es que tenía demasiadas imperfecciones y que por eso ha sido detenida. Sin embargo, bueno, las presiones están ahí para aprobar y tener una nueva Ley de Seguridad Nacional. A mí me gustaría mucho que perfeccionaran todas las minutas que el Senado mandó a Cámara de Diputados, pero que ya las saquen. Y las saquen perfeccionadas. Pero si la perfección que quieren intentar en la Ley de Seguridad Nacional es darle facultades de policía al ejército y combinarlos con facultades al ejército de policía, entonces no nos vamos a entender. Yo creo que el ejército y las Fuerzas Armadas han hecho un gran sacrificio que es de aplaudirse y reconocerse. Para ellos, el mayor de nuestros respetos. Pero es necesario tener policías que hagan ese ejercicio y no sacar a la calle al ejército que no está capacitada como policía. Ahora, ahí el Senado tiene una omisión también. Es uno de los temas más rezagados en esta lucha es el lavado de dinero. Y el Ejecutivo les mandó una reforma en materia de lavado de dinero. ¿Y nosotros ya la votamos? Ya está. Y la mandamos a Cámara de Diputados en materia de... ¿Es minuta? Entonces ya está también en la Cámara de Diputados. Nosotros ya hemos hecho nuestra tarea. Entonces también se atoró a lo allá mejor abajo. Nos ha faltado comunicarla, pero tenemos la tarea hecha. Lavado de dinero, reforma política, reforma a los órganos reguladores. Entonces hay un cuello de botella en este país que se llama competencia. Cámara de Diputados. No, ellos pueden perfeccionar lo que nosotros hicimos y estoy seguro que lo van a hacer bien. Estamos esperando nada más que nos den materia de trabajo. Pero digamos, en toda la conversación que hemos tenido sí ha habido, digamos, una constante en su diagnóstico del país, que es que hay una mitad del Congreso que está trabajando con eficiencia y hay otra mitad del Congreso, que es la Cámara de Diputados, que está atorando y deteniendo las cosas. Es una mitad, por cierto, que tiene mayoría compuesta básicamente por su propio partido en coalición con el Partido Verde. En algún sentido no se necesita ser astrofísico para unir los puntos y entender que su diagnóstico es que el país está detenido por el gobernador del Estado de México. No, de ninguna manera, y lo digo tan franco como lo van a escuchar. Alguien por ahí me dijo, es que lo tiene detenido el gobernador o Humberto Moreira, presidente del PRI. Primero, definitivamente,
ni Enrique Peña Nieto ni Humberto Moreira son diputados o senadores. Este es un tema que tendremos un poder que definitivo en la dilucidar. bancada priista. Segundo, no podemos ignorar conozco eso. su voluntad, porque le he platicado con ellos, de hacer pasar las reformas y hacerlas pasar perfeccionando también algunas de ellas, de las minutas que ha mandado el Senado. Tercero, algunas de esas reformas no las tiene detenido el PRI, ¿eh? Por ejemplo, la de Seguridad Nacional la detuvo el Partido Acción Nacional, no la detuvo el PRI, y eso lo tenemos que decir. Y algunas otras más no le gustan tampoco a las bancadas distintas al PRI. Busquemos que no identificar en una sola bancada dónde están las resistencias. Más bien, yo creo que la responsabilidad política sí requiere, demanda ubicar quién es el agente, digamos, de ciertos cambios y quién está bloqueando esos cambios. Yo creo que esa es la política democrática de frente a la ciudadanía, que podamos nosotros tener una ventana en donde asignemos responsabilidades. Me parece perfecto. Y para eso no cuentas. se necesita ser astrofísico, se necesita nada más conocer cuál es la mecánica y definir perfectamente quién tiene detenidos algunas ¿Y quién de tiene las la reformas. mayoría? Porque si tienes la Nadie mayoría... tiene la mayoría. PRI Verde la tiene. No, esa es una lógica que surgió equivocadamente hace 2 años, porque no tienen las mismas voluntades ni los mismos propósitos unos y otros, ni tampoco son tan monolíticos. Ni el Verde ni el PRI son tan monolíticos. Yo creo que va en la más Cámara por de eso, Diputados. la falta de unidad dentro del PRI y los grupos encontrados a los que hacía referencia Jesús, que hace tan difícil que cosas que ya transitaron en la Cámara más plural no acaben en esta otra. Qué interesante entonces que pudiésemos intentar los gobiernos de coalición, ¿verdad? Cambiar las prácticas, una sola cámara. Las viejas prácticas para meternos a las nuevas. Y estas nuevas prácticas a lo mejor nos dan mejores resultados. Bueno, tenemos que despedir el programa. Ahí lo tiene usted, el senador Beltrones, sus posiciones partidarias, sus posiciones políticas personales, su estrategia de reforma política para el futuro del país y la posibilidad de que al fin y al cabo estemos en el umbral de una nueva forma de vida en nuestro país. De eso se trata. Vamos a la elección del 2012 y al fin y al cabo es un momento de reflexión nacional. Mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes en Entre Tres. Buenas noches. Barra de Opinión presentó. No hay delito que no sea reprobable o vomitivo incluso. Si el término es áspero, discúlpeme, pero en el caso de un ataque a un menor, niña o niño, sexualmente, los padres deben de denunciarlo. Es más, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta ya con un muñeco virtual que se llama CEPI, que es el que platica con los niños. Nada más difícil que obtener la declaración de un niño después de un shock, de un abuso, así sea también de violencia intrafamiliar. CEPI científicamente les da confianza, les permite que cuenten todo y a partir de ahí la investigación más sólida. Pero lo principal es denunciar llevando al niño. No es cosa de esperar, porque un menor, un inocente, no tiene por qué quedar con una marca y menos cuando se trata de ese deleznable delito.